por Jesús en este evangelio tomado del evangelista Mateo, capítulo 26, versículo 6. Tiene por título la unción en Betania. Lo leemos y lo escuchamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La unción en Betania. Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón el leproso. Se acercó a él una mujer, mientras estaba en la mesa, con un frasco de mármol precioso, lleno de un perfume muy caro, y se lo derramó en la cabeza. Al ver esto, los discípulos protestaron: ¿para qué tanto derroche? Este perfume se podía haber vendido muy caro para ayudar a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es realmente una buena obra. Siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparaba mi entierro. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el evangelio, en todo el mundo se contará también su gesto, y será su gloria. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariotes, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra interesante, una palabra muy hermosa que tenemos esta noche, en donde hubo alguien que resalta en esta historia la grandeza de Jesús, que es aquella mujer que acude a derramar el perfume en su cabeza días antes de él ser entregado al pueblo judío para ser crucificado por ti y por mí. Vamos a ir entendiendo esta palabra. Me gusta siempre decir qué pasa en estas situaciones, qué era lo que se estaba viviendo allí y por qué pasan estas cosas. Dice esta palabra que Jesús se encontraba en Betania. Sabemos que Jesús en Betania tenía una gran popularidad. Nos dice el evangelista Juan que la mujer que estaba allí ungiendo a Jesús era María. María, la hermana de Lázaro, y hermana de Marta, que también estaba allí sirviendo, mientras Jesús estaba a la mesa con Simón el leproso. Vemos que Jesús es de los humildes, que Jesús va a sentarse a la mesa junto con alguien que le llaman Simón el leproso. Hermano, Simón el leproso había quizás sido una de las tantas personas que Jesús había curado. Así como podemos ponerle algunos sobrenombres a los hermanos que han pasado por una enfermedad, y ya es tan grande el tiempo que tienen estas personas con estas enfermedades, que acuden a este apodo. Este hombre duró tanto con una lepra que ya le llamaban Simón el leproso. Hermano, yo no sé cuánto tú tienes con la enfermedad, pero es posible que de tu enfermedad solamente quede el nombre, como aquel hombre que había sido curado, que estaba completamente sano, pero que aún solamente quedaba el nombre. Oye, quizás la gente pone el nombre a las personas de las enfermedades, pero para que Dios se manifestara en aquel hombre, para que hasta el día de hoy nosotros pudiéramos reconocer su grandeza, a aquel hombre se le quedó el nombre.
de Simón el leproso. Hermanos, vemos muchas personas que han tenido problemas en un pie y que le ponen el cojo. Después, de una manera u otra, Dios hace la obra. Y esta persona anda caminando derecho. Después de recibir una operación, a veces también que el Señor utiliza a los doctores para que cure a esa persona. Esta persona anda levantado y anda caminando derecho. Y entonces escuchamos que le dicen el cojo. Pero ¿por qué el cojo si la persona camina derecho? Pues lo mismo pasaba con Simón. Simón había sido un leproso de los que el Señor había tocado. Hermanos, de tu enfermedad de esta noche solamente puede quedar el nombre. Puede quedar el nombre de decir a que el que sufría de los riñones, el que tenía problemas en los pulmones, el que tenía sida, el que tenía cáncer, el que debía mucho, el que estaba preso. Es posible que la descripción que la gente utilice para referirse a ti tenga que ver con el pasado, porque esta noche es posible que si tú crees, tú veas también la gloria de Dios como la había visto Simón. Pero la diferencia, hermanos, la gran diferencia aquí quizás es que hay algo que resalta, y es que Simón, después de haberse curado de esa lepra, tenía un agradecimiento tan grande con Jesús que lo invitó a su casa. Hermanos, si a veces nosotros recibimos la sanación, recibimos el perdón, somos otra persona. Recibimos la sanación de Jesús, recibimos la solución de ese problema, nos sueltan ese preso por el que tanto habíamos orado, pero no invitamos a Jesús a nuestra casa. No somos agradecidos, no lo recibimos. Solamente queremos recibir el milagro y que Jesús se quede fuera. Hermanos, yo te voy a invitar a que Jesús, tú le presentes tu situación en este momento una vez más. A que tú le digas: Señor, yo te entrego mi enfermedad ahora. No es: Señor, sana ahora mi enfermedad. No. Ese es un tema distinto. Es: Señor, yo ahora te entrego mi enfermedad, porque tú sí puedes entregarle ahora. Pero Jesús es el que sabe cuándo hará la obra. Por eso yo te voy a invitar a que le digas: Jesús, yo te pongo en mis manos ahora mi situación, en tus manos. Yo pongo en tus manos, Señor, ahora a mi familia. Entrégale ahora a Jesús. Y Jesús hará esa obra. Por amor al prójimo, por misericordia de Dios. O quizás de tantas veces que se lo ha pedido, como Él dice. No se cansen de pedir. ¿O acaso si vas a tocarle al vecino a medianoche porque te llegó una visita y no tienes que darle, vas a tocarle para que te preste 2 panes? Y este no se levanta, y si le sigues tocando, dice la palabra de Dios, si no se levanta por amor para servirte, entonces se va a levantar para salir de ti, que tú lo dejes dormir. Pero pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Ese es el mandamiento que tenemos del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces aquella mujer estaba con Jesús sentada a la mesa. Ya estamos claros en que no era María Magdalena, que también unió a Jesús en los pies y lo secó con su cabello. Aquel día que la despojó de los 7 demonios. Pero no es esta María la que se está hablando en este momento. Es bueno aclararlo, porque también aquel hombre se llamaba Simón. Pero ese no era Simón el leproso, sino Simón el fariseo. Me detengo un momentito aquí para explicarle. Quizás se piense, pero demasiada coincidencia, que la mujer se llama María, la otra también. El hombre se llama Simón, pues el otro también.
Hermano, no es tanta la coincidencia, porque lo que ocurre era que en aquellos lugares se utilizaban los mismos nombres para muchas personas. Si buscamos en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 57, donde Juan el Bautista nace y recibe con alegría a la familia de Juan el Bautista a ese niño precioso, hijo de Dios, enviado a preparar los caminos del Señor. Vemos ahí una controversia porque Isabel dice que se llamará Juan. Entonces los vecinos le dicen: no, Juan no, porque es que en tu familia no hay nadie que se llame Juan. O sea que todos aquellos familiares míos, descendientes míos, descendientes de mi esposa, tienen que tener por lo menos un abuelo que se llame igual para yo ponerle el nombre. Entonces por eso los nombres eran tan comunes. Si vemos a Simón, ahí vemos 2, pero también está Simón Pedro, que son 3 ya. Vemos a Simón el cananeo, que son 4. Le dicen el Zolote. Si vemos a Judas Iscariote, vemos a Judas el que traicionó a Jesús, es el Iscariote, y vemos a más Judas. Si buscamos a María, encontramos estas 2 Marías: María la madre de Jesús y María la madre de Santiago y de Juan. Por eso era que se utilizaba tantos los mismos nombres en la Biblia. Entonces, aquella mujer derrama un perfume en la cabeza de Jesús. En el momento que la mujer derrama en la cabeza de Jesús aquel perfume para ungirlo, hay personas que no ven con buenos ojos. Dice la palabra el evangelista Marcos, capítulo 14, versículo 9 en adelante, que a Judas Iscariote particularmente no le agrada que la mujer derrame el perfume sobre Jesús, porque la presentación que tiene en todos los evangelios que se nos habla de este perfume es un frasco de perfume de mármol precioso, lleno de un perfume muy caro. Entonces, este hombre dice que si este perfume es tan caro y tan bueno, se podría haber vendido por 300 dinarios. Oigan, ¿dónde vamos? Si este perfume es tan bueno, entonces nosotros podemos conseguir 300 dinarios con él para dárselo a los pobres. Judas parece que era pobre, hermano, porque él le interesaba ese dinerito, pero él no pensaba repartirlo. Lo que pasa era que Judas era quien cargaba consigo siempre el botín de los que podían reunir, de las ofrendas que le daba la gente, de los que trabajaban ellos entre todos. Él era el que los compartía, el que los guardaba, dice la palabra de Dios. Entonces, al este hombre ver este perfume, de una vez le va el signo de pesos a los ojos. Hermano, hay gente que no le va a parecer bien lo que tú inviertas en la iglesia. A la gente no le va a parecer bien. Incluso hay quienes, por ahí tengo una Biblia que es un poquito más acabada que la que estoy utilizando aquí, más fina, como diría yo. Y si a alguien usted le dice que usted dio 5 o 6 mil pesos quizás por una Biblia, de una vez se ponen la mano en la cabeza y dicen: pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a dar tanto dinero por una Biblia? Sí, hermano, pero un escritor cualquiera escribe un libro. Yo quiero saber cuánto cuesta quizás el de Ismael Cala ahora mismo. Y la gente sale detrás de ese libro a comprarlo. Y hasta prestado cogen los que tienen la cultura de leer, que no está mal. Pero hay personas quienes tienen unos estantes, unos libreros, una biblioteca personal, y en ella no tienen una Biblia.
Entonces, tenemos el llamado a invertir en las cosas de Dios. Porque dice la palabra de Dios, a los pobres los van a tener todo el tiempo, dice Jesús. Pero a mí no. Hermanos, la única forma de tú y yo tener a Jesús con nosotros es en una Biblia, leyendo su vida. Es aprendiendo sus enseñanzas, es sentir que cuando leemos la palabra de Dios, está dedicado a escucharnos. Nos está explicando, nos está hablando a nosotros. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, no solamente yo escogí un momento para Jesús, también Jesús escogió un momento para mí. También el Espíritu Santo está conmigo para interpretar la palabra. Y es interesante saber que no estamos solos. Qué bueno es saber que podemos leer la Biblia, que podemos explicarla y confiar que no nos estamos equivocando, hermano, con cualquier otra cosa que yo estuviera quizás nervioso. Y diría, pero ¿y si me equivoco? Pero en las ocasiones que estoy hablando con ustedes de la palabra de Dios, yo tengo esa seguridad de que lo que estoy diciendo no viene de mí. ¿Quién soy yo? Para en un momento poder aprenderme todas estas cosas y que no se me olviden. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo que tenemos en nosotros cuando hacemos las cosas por amor a Dios y no para que nos vean, se queda con nosotros. El Espíritu Santo nos acompaña siempre y nos unge así como ungió a aquella mujer a Jesús con su perfume por la cabeza. Dice Jesús, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparaba mi entierro. Hermanos, ocurre que el pueblo hebreo, el pueblo judío, tenía un gran respeto por los muertos, tenía un gran respeto por los cadáveres y por las personas que estaban agonizando. Por esto, en muchas tradiciones, muchas culturas ancestrales, vemos pedirle a los demás el último deseo incluso. ¿Cuál es tu último deseo? Entonces, esta mujer, al ungir a Jesús, ya apenas 6 días de su crucifixión, apenas 6 días de ser tomado represivo para ser crucificado, él necesitaba ser ungido. Vemos que la iglesia durante mucho tiempo nos ha dicho la unción a los enfermos. Extrema unción es un sacramento. El momento de la unción de Jesús fue este momento donde esta mujer lo unge con perfume. A nosotros nos ungen con un óleo, con un aceite, pero aquel Jesús también tuvo su unción, tuvo su momento de despedida de nosotros ungidos. Asimismo, cuando nuestros enfermos están en una situación ya grave, pues vemos una práctica de donde se ungían más tradicionalmente antes por el sacerdote, en donde se consideraba que estos estaban listos para partir al Padre. Qué bonita forma. Hasta nuestro corazón, nuestra alma está más tranquila cuando sabemos que vamos a ir a Jesús. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes. Hermanos, no todo el que anda detrás de Dios, no todo el que dice yo creo, no todo aquel que habla de la palabra de Dios tiene verdaderas intenciones de seguir a Jesús. Este hombre lo que le interesaba era guardar dinero, porque fue quizás el primero que entendió que Jesús tenía una misión, la que iba a cumplir, y si él era el administrador de sus bienes,
En cualquier momento Jesús desaparecía y él quedaba con ese dinero. Hermanos, hay gente que en la iglesia también, lamentablemente, tenemos que decirlo. En nuestra iglesia católica y en algunas otras también, mayoría, hay gente que anda buscando dinero. Hay gente que anda buscando fama. Hay gente que anda detrás de que le reconozcan lo que está haciendo. De todo tipo de personas hay dentro de la iglesia. Para muestra de ellos, Jesús eligió a Judas. Quizás con muchos que querían haber seguido a Jesús y Jesús se lo había restringido. Vemos que Jesús, el endemoniado de Gadara, le dice a Jesús cuando le saca de los demonios, le dice, déjame seguirte. Y Jesús le dice, no, ve y muéstrate a tu familia. Cuando el ciego le dice, el ciego de Bartimeo, le dice que quiere seguirlo, le dice, no, ve, preséntate al sacerdote. Hermanos, para que Judas pudiera andar con Jesús, Jesús tuvo que dejar mucha gente, porque el puesto estaba lleno. No seamos tú y yo esos que estamos ocupando el lugar que alguien puede desempeñar de corazón, por andar buscando sonido, por andar buscando fama, por andar buscando dinero, beneficios personales. No, hay muchas otras maneras de hacerse famoso. Hay muchas otras maneras de ganarse la vida. No necesariamente con la única que no debe ser manchada, que es poniendo delante el nombre de Jesús. Que es estafando en el nombre de Dios. Es aparentando lo que no somos y ocultando cosas detrás de una imagen perfecta como es la de Jesús. Tenemos que aprender a asumir lo que queremos vivir. Si queremos hacernos famosos, vámonos a TikTok. Vámonos a Instagram. Vamos a hacer videos ahí que a la gente le parezcan jocosos y que le parezcan bonitos, pero una persona de Dios no debe andar buscando cámaras para hacerse famoso, para que lo vean, para que lo oigan, para tener voz, como hacía Judas, donde Jesús tuvo que dejar a mucha gente que quería seguirlo porque ya el puesto estaba ocupado. Hermanos, no seremos tú y yo los que ocupamos los puestos en la iglesia, ahora que están limitados los puestos, para ir a fijarnos de quién fue, de quién no, para irnos a darnos cuenta de quién tomó su celular. Es una irreverencia, es una falta de respeto tomar el celular en la iglesia y quizás fajarse en algún momento a tomar fotos, a chatear o a hacer lo que haya que hacer. Pero si tú y yo nos vamos a fijar en ese hermano, el demonio logró lo que quería, sacarnos de concentración. No quitemos la mirada de Jesús. No nos distraemos en otras cosas. Tenemos que seguir adelante con nuestra misión, que es escuchar palabra de Dios cuando vamos a la iglesia. Que es enseñarle al hermano lo que está bien, lo que está mal. Disculparnos con el que ofendemos. Si logramos ofenderlos, porque antes tenemos que pensar y decir, no, que yo no puedo ofender a mi hermano. Hermanos, si hay una parte interesante aquí, muy interesante diría yo, que es que Jesús le dice a los pobres, siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no. Hermanos, y la moraleja de esta palabra interesante, pienso en mi corazón, que Jesús no se contradice y había dicho en Mateo 22:36, una cosa es importante.
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón sobre todas las cosas. Eso es lo primero. Lo segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. El pobre, hermanos, es el prójimo. Jesús es Dios. Jesús estaba primero. ¿Por qué? Porque quien no abre su corazón a Jesús no puede abrirlo hacia el prójimo. Porque no podemos amar al prójimo si no amamos a Jesús primero. Porque el primer prójimo que tenemos es Jesús. Que con solo amarlo a Él, que con solo entregarle el corazón a Jesús, las cosas que Jesús quiere de nosotros, ya no podemos cerrarle el corazón al prójimo, porque es el propio Jesús quien con el Espíritu Santo nos va guiando y nos va diciendo qué hacer. Es el propio Jesús el que nos va conduciendo hacia las buenas obras. Entonces, si esta mujer vende el perfume y lo reparte a los pobres, no, hermano. Si la mujer vende el perfume, no lo reparte a los pobres, porque todavía no tiene el Espíritu Santo con ella, todavía no ama a Jesús. Y esa era una muestra que se podía amar al prójimo. Cuando una persona pobre, oigan, María, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. Y si vemos la trayectoria de esta gente, están donde Simón el leproso. Oigan, María, Lázaro y Marta son hermanos y Jesús había levantado a Lázaro de la muerte. Están visitando a un leproso, ex leproso, que se había sanado junto con Jesús. Ya usted puede ver si esta era persona que podía depender de algo, si era persona de dinero. ¿Sabrá Dios qué tiempo tenía aquella mujer juntando lo poco que podía ganarse, lo poco que podía hacer el sacrificio para despedirse de Jesús, que era su amigo personal, pues le había resucitado un hermano, era quien ella le había servido? Aquel día que ella le pregunta a Jesús, ¿no te da tristeza, no te molesta que mi hermana se haya puesto, que María se haya puesto a escucharte? Le dice Marta, su hermana, mientras yo estoy con los afanes de la casa. Y entonces Jesús le dice, no, Marta, es que María ha tomado la mejor parte. Esa era la María que estaba lavando la cabeza de Jesús con perfume. Hermano, aquella mujer desde el primer momento escuchó a Jesús y debía ungirlo para su partida. Y si vemos el respeto que se tenía por la persona que tenía su último momento, que era el que estaba ya viviendo Jesús, el respeto que se tenía por el cuerpo por un cadáver de una persona, que José de Arimatea va en el momento de la crucifixión de Jesús y hace una carta pidiéndole a Herodes que le permita llevarse el cuerpo para darle cristiana sepultura. Había un respeto hacia el cuerpo de las personas, porque se entiende que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y allí había vivido Jesús. Allí había vivido el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesús. Tu cuerpo es casa del Espíritu Santo. Ahí vive el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 3. No durará el alma en el cuerpo más de 120 años. ¿Por qué? Porque el cuerpo es carne y el espíritu es de Dios. Hermanos, el espíritu es de Dios. Es el Espíritu Santo que hay en ti, que hay en mí, del que nosotros somos portadores, del que nosotros tenemos
viviendo dentro, el que nos dirige hacia las buenas obras. No podemos defraudar ese Espíritu Santo que llevamos dentro. Entonces, ya claro de esta situación, dice a los jefes de los sacerdotes, Judas Iscariote: ¿cuánto me dan si se lo entrego? Vamos a acabar con Judas un ratito para que después nos demos lo de nosotros. Judas va y no quiere, ¿verdad? Que vendan el perfume, pues. O sea, quiere que vendan el perfume por unos 300 dinarios. ¡Wow, hermanos! 300 dinarios. Sabemos nosotros que los dinarios eran la moneda romana, una moneda de plata. Era la única moneda de plata, el dinario. Entonces, este valía alrededor de 30 monedas de plata. Imagínense cómo se le pusieron los ojos a Judas cuando se enteró de este asunto. El hombre tenía malas costumbres. Sí, no podemos ofender a los ladrones diciéndole que eran igual que Judas. Entonces, está interesado en ese dinero. Cuando este hombre ve que se le van de las manos 300 monedas de plata, 300 dinarios. Recuerden que el dinario tenía la cara del César. En aquel famoso evangelio en donde él pide la moneda y le dice: ¿de quién es la cara que tiene la moneda? Pidió un dinario. Le dicen del César. Entonces, por eso podemos entender porque César Augusto era el emperador romano, que era la moneda romana. Este hombre dice, lo voy a leer textualmente: ellos, ¿cuánto me dan si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Hermanos, esto es algo fuerte lo que les voy a decir ahora. Si hacemos el cálculo, si hacemos la conversión, podemos darnos cuenta aquí de que el perfume valía 10 veces más que Jesús. Pesa la palabra, hermanos, pero es así. Para Judas, aquel perfume valía 10 veces más que Jesús, su maestro, Dios vivo, Dios Hijo. El hombre por el perfume lo valoró en 300 dinarios. Nos lo dice Juan y nos lo dice Marcos. Entonces, si Marcos nos dice en Marcos 14, versículo 9 en adelante, que Jesús fue vendido por 30 monedas de plata negociado y que el perfume este hombre los valoreaba en unos 300 dinarios, nos indica que Jesús valía 30 veces para Judas menos que este perfume. Era bien malo Judas, era bien injusto, era su maestro. Y yo te pregunto, hermanos, y para ti y para mí, ¿cuánto vale Jesús? Para ti y para mí, hermanos, es momentos de pensar cuántas veces nosotros le hemos puesto precio a Jesús. Yo, hermano Willy, yo no le he puesto el precio a Jesús. Sí, hermano, cuando un necesitado te pide 50 pesos y tú no se lo das y yo no se lo doy, le estamos poniendo un precio a Jesús de 50 pesos. ¿Por qué? Porque en ese necesitado también está Jesús. Porque en esa persona que anda pidiendo una limosna también está Jesús. Y porque Jesús nos dice, Mateo 25, les aseguro que cuando le negaron de comer a uno de esos, mis hermanos también lo hicieron conmigo.
Cuando usted le niega un vaso de agua a alguien que le pide agua, porque teme que lo atraquen, porque es una persona que quizás anda mal vestido. Cuando usted va a un vecino suyo a salir y usted lo deja por no montarlo en su vehículo. Cuando hay alguien que está enfermo y teniendo la posibilidad de ir a saber de él, a ver cómo está, no vamos. Cuando ponemos delante de Dios, del hermano también, cualquier pretexto para servirle, estamos vendiendo a Jesús más barato que lo que lo vendió Judas. Sí. A veces no lo damos por un precio, lo damos por un pecado. Por un pecado damos a Jesús. Personas casadas por la iglesia. Personas que pueden recibir el cuerpo de Cristo. Y porque tienen un enemigo, no le piden perdón, no se reconcilian con él y prefieren no ir a comulgar. Hermanos, ese enemigo que tú ves, que tú supuestamente no le hablas, que tú di que le tienes ese rencor, que tú no quieres saber de él, para ti, hermano, vale más que Jesús. Wow, a quien tú más odias es a quien tú más amas, claro. Tú amas más a ese que tú no saludas que a Jesús. ¿Por qué? Porque por tú no saludarlo, entonces tú prefieres no recibir a Jesús. Tú amas todo lo que te aleja de Jesús, incluso más que a Jesús. Hermanos, yo te pongo a ti de ejemplo porque estoy hablando con ustedes. Pero déjenme decirles que ustedes no son los únicos, también a mí. Me llega un momento en el que elijo cualquier situación antes que a Jesús. Que después nos damos cuenta, nos arrodillamos, quizás nos arrepentimos. Porque es que el demonio tiene muchas artimañas. Hay muchas formas de embaucarnos, de corrompernos, de desviarnos. Y hay una sola, que es la correcta, que es Jesús. Y les decía una vez que si nos ponen un examen y nos ponen a seleccionar entre la A, la B, la C y la D, 4 respuestas, si marcamos cualquiera, tenemos más oportunidad de equivocarnos que de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta es una sola, pero la de equivocarse son 3. Lo mismo pasa en la vida. Hay una sola forma de hacerlo bien y muchas de equivocarnos. La diferencia, hermanos, aquí es que siempre tenemos la opción de hacerlo bien. Que tenemos el Espíritu Santo, óyame. Bien está que cuando estamos llamando al Espíritu Santo le decimos sopla. El Espíritu Santo es el que nos sopla la respuesta correcta en el momento de nosotros elegir en la vida. Les decía a un amigo mío hoy que para mí uno de los versículos más importantes que me había encontrado en la Biblia, que más me habían impactado, no más importantes, son todos importantes, pero el que más me ha impactado, el que más me ha puesto a pensar, fue un día cuando me paseaba por mi Biblia leyendo y encontré Mateo capítulo 18, versículo 11. Y cuando pasé por mi Biblia, es esta latinoamericana, por si alguno la tiene por ahí, quiere confirmarlo, pues sería de gran ayuda. Cuando voy y busco el versículo 11 de la Biblia, me llevo que la Biblia solamente tiene el 11, pero no dice ni una palabra. Hermanos, y yo me impresiono y digo, pero ¿y este versículo? El capítulo 14, pero en el versículo 11 no dice nada. Y digo, Señor, ¿por qué había pasado aquí? ¿Será que la impresora falló? ¿Será que se equivocó la editora o será que algo pasó aquí? Y lo busco en mi teléfono, que también la tengo. Bueno, Juan Pablo, de hecho, está por ahí, también lo tiene. Y cuando busco de nuevo en el teléfono, pues tampoco dice nada.
Y escucho como una voz mientras medito y me dice, es que a veces también hay que escuchar y quedarse callado. Hermanos, hasta la Biblia tiene espacios donde solamente son para quedarse callado, donde solamente hay que detenerse porque tiene el punto en el versículo para que tú te detengas. Entonces, en esos momentos que nosotros nos detenemos, ahí es que reaccionamos. Ahí es que decimos, pero venga acá, ¿y qué era lo que yo estaba haciendo? ¿Y qué fue lo que yo dije? Entonces, yo te voy a invitar a que si ya tú meditaste cuánto vale Jesús para ti, si ya tú tienes una idea de por qué tú has cambiado a Jesús, de cuáles intereses tú has puesto por encima de Dios, que debe ser ante todas las cosas, como dice el primer mandamiento, vamos a cambiar. Vamos a humanamente hacer lo que esté a nuestro alcance, para no seguir cambiando a Jesús, quizás hasta por nuestro peor enemigo, porque lo estamos amando más que a Jesús. Estamos perdiendo de recibir a Jesús en nuestro corazón para darle la oportunidad a ese que nos hace la vida imposible. Qué mal, hermano. Qué mal que alguien nos haga algo malo y nosotros paguemos con Jesús. Que una vez más Jesús tenga que pagar por nosotros. Wow. No fue suficiente ya haber muerto en la cruz por ti y por mí. Los llamo a la reflexión, por eso en este momento vamos a orar para que el Señor continúe actuando en nosotros, nos haga prestarle la importancia que tiene Jesús y que nos sane el corazón, porque Él puede sanarnos, Él puede hacer de nosotros lo que Él entienda